Corazón, el podcast. Yo soy Yadi. Yo soy Mari. Y yo soy Lule. Juntas creamos este espacio donde abordaremos diferentes temáticas para nutrir nuestra mente, cuerpo y espíritu. Comencemos. Quererte no solo es aceptarte como eres, también es construirte como eliges. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva serie de Escucha tu Corazón, el podcast. En esta serie vamos a estar tocando diferentes temas acerca del amor propio. Hoy, nuestro primer episodio, vamos a estar compartiendo con ustedes qué es y qué no es el amor propio. Y vamos a estar hablando desde la experiencia de cada uno de nosotros, lo que nadie nos dijo acerca del amor propio. Así que quiero darles la bienvenida a Yadi y a Mari a esta nueva temporada. Hola a todos. Hola, chicas. Feliz de comenzar una nueva serie de podcast, y a los que nos están escuchando, si no han escuchado aún la primera serie de podcast, los invito a que escuchen los episodios anteriores. Y como bien Lule mencionó, vamos a estar abriendo este espacio y esta nueva serie para tocar el tema del amor propio. Algo que dicen y se escucha frecuentemente, que desde mi perspectiva ha sido bastante comercializado, y esto ha hecho que muchos tengamos como esta imagen de lo que debe ser el amor propio, que si amarte a ti y cuidar de ti y salir contigo. Hablo desde mi experiencia porque era lo que yo creía antes de trabajar realmente y genuinamente con el amor propio. Vete sola y está bien contigo misma, etcétera, etcétera. Que sí es muy cierto, pero ahora, con lo que he aprendido en el camino, sé que, y desde mi experiencia, el amor propio es mucho más. El amor propio para mí, yo lo definiría como el aprender a ver esas partes de mí que no necesariamente me gustan, y aún así amarlas, quererlas y trabajarlas. Yo llegué a un momento en mi vida en el que me di cuenta que ciertas situaciones se venían repitiendo, y mucho era en el tema de vínculos, en el tema de pareja, en el vínculo familiares, etcétera. Y hasta que un día me detuve a hacer esta introspección y ver por qué y para qué esas situaciones se venían repitiendo. Y para mí fue como prender un faro de luz para alumbrar mi interior. Y ahí comencé a entender lo que hoy por hoy es mi concepto de amor propio, y el que comparto con las personas que llegan a mí en busca de algún tipo de ayuda terapéutica. Y es el ser leal a mí, el conocerme. En la medida que yo aprendí a conocerme, aprendí a reconocer lo que no quería en mi vida, a establecer límites sanos, a aprender a decir que no, a dejar de complacer a los demás por encima de lo que yo quería, a ponerme en segundo lugar, a hacer cosas en mi vida en búsqueda de reconocimiento, en búsqueda de aceptación, a buscar ese amor afuera. Y hasta que un día entendí que el amor que yo iba a traer a mi vida iba a ser equivalente al amor que yo me diera a mí misma. Y así fue como comencé a cambiar mi concepto de amor propio y a hacer un trabajo de años que sigo haciendo hasta el día de hoy, porque me creía la salvadora del mundo, y ahí había un tema de amor propio.
En mi caso no me costaba mucho decir que no, ni establecer límites, pero vivía encontrando personas a quien salvar. Y de eso y muchas otras cosas en los próximos capítulos seguiremos abundando. Gracias, Yadi, me encanta porque hay tanta información acerca de amor propio, ¿verdad? Y una de las cosas que al principio, cuando empecé a trabajar en mí, creo que interpreté como pude en ese momento, fue que el amor propio era estar bien todo el tiempo. Entonces me creía que era campanita, una hada madrina, y que tenía que estar siempre brillante. De alguna manera siempre esa línea rozaba la omnipotencia, ¿verdad? Entonces, em, creo que después comencé a entender que el amor propio se ve en las trincheras. El amor propio se ve cuando estamos no siendo campanita, porque ahí es donde realmente tenemos la oportunidad de abrazarnos. Ahí es donde tenemos realmente la oportunidad de dejar de salvar a otros para rescatarnos a nosotros, para ocuparnos de nosotros. Porque no tiene ningún sentido que yo sea la mejor consejera de los demás, la mejor amiga, la mejor hija, la mejor madre, la mejor, ¿no? Para el resto, la que siempre vienen a mí porque doy los mejores consejos y las mejores sugerencias, pero después, cuando yo estoy mal, no soy capaz de darme a mí misma ese espacio. Entonces, y esto es totalmente lógico, porque si nos ponemos a observar cómo ha sido nuestra vida, siempre desde que somos pequeños, desde que nacemos, nos acostumbramos a buscar ese amor afuera, ¿sí? Nos acostumbramos a que mamá y papá o las personas con las que nos criamos nos den ese amor, esa seguridad, esa protección. Y creo que lo que nadie nos dice es que cuando nos convertimos en adultos, nosotros tenemos las herramientas para ser quienes nos demos ese amor, ese cuidado y esa seguridad. Entonces, de alguna manera, emocionalmente seguimos como siendo esos niñitos que buscan ese amor y esa seguridad en otra persona. Y cuando de repente nos damos cuenta que podemos ser nosotros, empezamos a nutrir ese amor propio. Entonces, dejamos de necesitar a los demás y empezamos a poder elegir a los demás para que ese amor se potencie. Entonces, ese es como el gran cambio que en mi trabajo conmigo misma pude observar, y recién ahí pude ver cuánto no me estaba amando, cuánto no me estaba eligiendo y cómo sí podía empezar a hacerlo. Así que Mari, contanos vos desde tu experiencia cómo es tu camino con el amor propio. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva temporada con este nuevo tema, que es un tema extenso y bonito y amo con relación a este tema y poder compartirlo con ustedes. Desde mi experiencia ha sido un camino de mucho descubrimiento a nivel personal, como comparto lo que comentó Lule y Yaribel previamente. Es un camino donde aprendes a ver no solamente lo externo que ya no te funcione, sino te aprendes a ver todas tus máscaras, todas tus etiquetas que te has puesto durante lo largo de la vida, como indicó Lule, desde pequeños nos vienen diciendo o estamos buscando afuera lo que tenemos adentro. Y entiendo que ya es algo cultural, son cosas que a nivel de cultura pues se van perpetuando y pasando. Pero una vez uno tome la decisión de comenzar a verte, aceptarte, sin juicios, y verte tal y como eres, como si te pararas frente al espejo desnuda y te vieras y esta soy yo. Quererte tal y como eres, sin tú misma
juzgarte, porque que muchas veces nosotros nos miramos al espejo y decimos, ay, pero ¿qué te pasa? ¿Pero por qué tú te ves así? ¿Por qué esto? Una vez yo comencé a verme tal y como soy, con mis defectos, con mis virtudes, y no sentirme mal porque alguien me dice, pero ¿por qué tú eres así? Y pues cuando yo comencé a decir, porque yo soy así, me siento así, puedo modificar, pero yo soy así, pues es como que es un despertar. Para mí fue de conciencia, y el no sentirte culpable de ser como eres. Es poder verte como si te levantaras por las mañanas toda despeinada, sin maquillaje, y decir, wow, qué hermosa eres. ¿Cuántos lo hacen? ¿Los haces a menudo? ¿No los haces a menudo? Si no lo haces, te invito a que lo hagas. Y vas a ir descubriendo, y uno, por lo menos en mi experiencia, fue ir descubriendo poco a poco, porque es un trabajo de día a día, de minuto a minuto. Hay veces que el camino es rocoso y otras veces que se hace más simple, pero no lo es. Y ir poco a poco alimentando ese amor propio diariamente, continuamente. Y como dice Luna, en aquellos momentos en que no te sientas que te amas, ahí es que más tienes, como decimos en Puerto Rico, meterle a tu mente y decir, sabes que esto es una pajita que cae en la leche, y voy a seguir caminando y voy a seguir trabajando conmigo misma en el amor propio. Y una vez tú te veas como prioridad, el resto yo le diría que es trabajar continuamente, minuto a minuto, con tus pensamientos. Sabes que ahora que mencionas eso de que te veas como prioridad, yo creo que eso es algo de lo que muchos solemos caer en ponernos en segundo lugar. Y para mí viene muy atado a esas creencias y lo aprendido. Y esto para mí es un proceso de desaprender. Desaprender para volver a aprender nuevas creencias, nuevos patrones. O sea, es como cuando tú coges una cebolla y la vas pelando y vas sacando capa por capa. Y volviendo al tema de las creencias, culturalmente es como los últimos serán los primeros. Ese tipo de refranes que son tan famosos y parecen cosas sencillas, pero entonces el amor hay que sufrirlo. Nada es fácil en la vida. Este tipo de cosas que uno se las cree, porque llega al punto que uno se las cree, y para mí el trabajo más grande que yo he hecho en trabajar mi amor propio y mi autoestima fue cuando comencé a trabajar con la niña interior, porque todos somos niños heridos y uno cae mucho en el ponerse en el papel de víctima, porque mis papás esto, porque mis papás lo otro, porque yo no tuve amor en mi casa, porque me exigieron demasiado, porque me humillaban, porque etcétera. Y cuando comencé y entendí que mis padres también eran niños heridos y sus padres también fueron niños heridos y cada quien hace lo mejor que puede con lo que tiene, en ese momento para mí fue darle vuelta a ese switch y cambiar esa percepción y mirarme hacia mí. Porque los que nos están escuchando del otro lado, nunca es tarde para trabajar con el amor propio. Siempre se puede desaprender, siempre se puede aprender nuevas cosas y se puede hacer ese trabajo de sanar y de dejarse de poner en ese lugar de víctima de que porque mis papás, y les sigo poniendo una expectativa y algo y una exigencia a un otro, y ahí es donde está el trabajo, el detenerme. ¿Cómo saber si tengo que trabajar mi amor propio o no? Como mencionamos, si te cuesta poner límites, si no sabes decir que no, si vives la vida complaciendo al otro, si quieres salvar a la humanidad, hay muchas formas. Y cuando yo identifiqué cuál de las eran las que tenía que trabajar en mí, aprendí a dejar de decir, ay, pero es que porque yo soy así. Y esa es mi forma de ser y yo soy así. Y eso es ponerse a un papel que a veces suena como medio
como dice Lula, como entre la omnipotencia, entre como arrogancia, y no, es hacerme cargo. Y el detenerse y hacer ese análisis, quitarle esa culpa que le seguía poniendo a mis padres, el volver a rescatarme a mí desde mi niña, ahí fue que comenzó y comienza desde mi perspectiva el trabajo del amor propio, para volver a encontrar esa autenticidad, quitar todas esas capas de creencias y de situaciones externas que me habían puesto, como dice Mari, esas etiquetas encima que con los años van endureciendo a uno y van creando esa autoexigencia, y terminaba siendo mi peor verdugo yo misma. Y ahí es donde está el real trabajo. Que sí, como mencionamos al principio, esa es la parte de trabajo que no necesariamente todos nos dicen y todos nos explican, y que yo la desconocía hace años atrás, y dije, ay, y yo que pensaba que con irme a arreglar el pelo, ponerme bonita, vestirme sexy y todas esas cosas eran actos de amor propio. Sí lo son, lo pueden ser. Irte un día tú sola, conectar contigo y nutrirte. Todo lo que hagas para nutrirte, sí, le suma, pero no es lo único. Es un trabajo mucho más profundo. En mi caso, el gran trabajo de amor propio fue bajarle el volumen a mi crítico interno. Esa voz que me decía, vos no podés. ¿Cómo te va a salir bien esto? Tenés que hacerlo mejor. No te salió suficientemente bien. Todavía te falta. Todavía no estás lista. No sos capaz de, ¿no? Todas esas frases, esas palabras que nos decimos casi inconscientemente. Es tan inconsciente que hasta una pavada como que, no sé, se te caiga un vaso y se te rompa, y es cómo te estás hablando. ¿Qué te decís en ese momento? ¿Te decís, uy, bueno, sí, se me cayó, puede pasar? ¿O qué te decís? Porque en general no nos tratamos bien. Y para mí ese fue como el empezar a escucharme y el ser consciente cuán dura estaba siendo conmigo misma. O sea, yo me etiquetaba como soy exigente o soy perfeccionista, pero el diálogo que tenía interno para yo ponerme esa etiqueta era terrible. Y el sacarme la etiqueta. Es decir, dejemos de identificarnos con palabras, ¿no? Soy ansiosa, soy exigente, porque ¿quién dijo que tenés que serlo? ¿Quién dijo que lo eras? Pudiste haber estado ansiosa alguna vez, pudiste haber sido exigente alguna vez, pero no quiere decir que lo seas y que tengas que serlo, porque alguien te lo dijo, porque vos misma asumiste ese rol y te creíste esa etiqueta. Entonces, empecemos a escuchar cómo nos hablamos, cuál es nuestro diálogo interno. Para mí eso fue muy importante. Ahí yo me di cuenta que era muy dura conmigo misma, que me decía palabras muy duras y que quizás si yo tuviese que poner esas palabras en otra persona, yo no se las diría, ¿verdad? Uno es como que con el otro suele ser más amoroso. Y sin embargo con nosotros mismos somos bastante críticos. Entonces, el empezar a observar ese crítico interno y elegir bajarle el volumen a esa voz para empezar a tener otro diálogo con nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, cuando aparece la voz del no te salió suficientemente bien, el decir, bueno, momento, quizás no tuve el resultado que estaba esperando porque mis expectativas eran de una manera, pero puedo aprender. Esto ya me trajo experiencia, no quiere decir que esto esté mal, o preguntarnos, para mí la pregunta empodera, entonces preguntarnos, ¿es verdad que no me salió suficientemente bien? ¿O cuáles eran las expectativas que yo estaba poniendo acá? Porque a veces en el querer controlar todo y el tener todo bajo control, en realidad nos está llevando al miedo, ¿verdad? Bueno, miedo a fracasar, ante la mirada de quién, y de nuevo todo vuelve a ese diálogo interno, ¿verdad? Tengo que hacer todo bien para que me quiera otro
y yo ni siquiera me estoy queriendo y ni siquiera me estoy aceptando. Entonces, la aceptación creo que es un gran primer paso, el aceptar que quizás no estoy teniendo el mejor diálogo y el mejor trato para conmigo, y aceptar no es resignarse, ¿sí? Es como bastante distinto. El aceptar es reconocer que de momento quizás no estoy teniendo los resultados que yo esperaba, pero que puedo aprender a tratarme mejor, que puedo aprender a ser más amorosa conmigo, que puedo aprender a ser más amable conmigo, que puedo aprender a reconocer que hago lo mejor que puedo, como mencionaban las chicas, y que hoy, en mi momento presente, es cuando puedo ejercer los cambios necesarios para poder construir ese futuro que deseo, pero entendiendo que hoy ya soy mi mejor versión, que no me tengo que convertir en una mejor versión, porque a veces el amor propio viene de la mano de conviértete en tu mejor versión. Y tenemos que entender que ya lo somos, esta versión que somos hoy, que si miramos a nuestro pasado, todo lo que transitamos, todo lo que pudimos hacer, todo lo que hemos logrado en la vida por el simple hecho de llegar al punto donde estamos, eso ya nos convierte en nuestra mejor versión. Y que desde acá podamos querer mejorar y tener otros resultados, claro que sí, pero entendiendo que esta versión que soy hoy, es la que tengo que abrazar con todas mis fuerzas. Sí, y totalmente, y eso que mencionas de la aceptación, que no es resignación, yo siempre digo, la aceptación te lleva al cambio. Y porque dejas de resistirte a esa situación en particular, a eso que no te gusta, pues dejas de enojarte, de ser tan crítico, etcétera. Y eso es esa punta de lanza que te va a disparar a poder generar cambio, a aceptar que eres como eres, que simplemente eres lo mejor que puedes ser en este momento, como bien dice Lule, y voy a trabajar en lo que puedo todavía quizás mejorar, y seguir como nutriendo esa parte. Y igual que, o sea, esto, o sea, no sucede de la noche a la mañana. Es un trabajo, o sea, yo tengo 36 años y estuve 27, 28 años de mi vida actuando de la misma forma, y me reconozco que ya no soy esa que en ese momento era lo que me funcionaba, pero ya eso hoy no funciona con la realidad que yo misma he creado, pero sigue siendo un trabajo, como dice Mari, de día a día. O sea, cambiar y quitar todas esas etiquetas, y como hemos mencionado anteriormente, no porque hoy no sea consciente de alguna, significa que más adelante pueda aparecer una nueva etiqueta, porque pues son situaciones que desde pequeños y hay que indagar bastante en la raíz y en ese entorno de niños que van sumando etiquetas y etiquetas y etiquetas y etiquetas, y eso no es otra cosa que las limitaciones que uno mismo se pone. Como dice Lule, puedes hoy sentirte ansioso, pero no, hoy me siento ansiosa, pero no significa que yo sea una persona ansiosa. Y ahí te estás quitando esa limitación de que por un momento o varios momentos de ansiedad es que tú eres de X o Y forma. Y ahí es donde podemos como trabajar esa situación de forma individual sin limitarte porque, como mencioné, porque yo soy así. Así que si todos los que nos están escuchando del otro lado, les invito a que continúen escuchando los futuros podcasts para seguir indagando en este tema. Quería comentar y dejarles saber que el camino hacia el amor propio es un sub y baja, pero lo más importante es que ese camino es hacia adentro, o sea, continuamente es hacia adentro, mirando todas aquellas capas que puedo ir trabajando, como las que me falten por trabajar, pues irlas a abrazarlas e irlas trabajando a medida que vayas caminando. Les agradecemos infinitamente el haber compartido con nosotros en el día de hoy.
Recuerden que estamos aquí para ustedes, lo que ustedes necesiten, nos pueden contactar y si hay algún tema que ustedes deseen hablar, que nosotros dialoguemos con ustedes, pues nos dejan saber. Que tengan un excelente día, un abrazo enorme y hasta la próxima.